Están todos los integrantes, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Ya dimos 5 minutos de tolerancia. Podemos iniciar. Ok. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, compañeros. A nuestro grupo nos tocó explicar el tema de las discontinuidades. Si bien en el área de la soldadura, una de las partes más importantes del inspector de soldadura es la evaluación de las mismas para determinar su comportamiento para el servicio que fue proyectado. Durante esta evaluación, el inspector va a estar realizando un tipo de supervisión para ver si no hay irregularidades en la parte soldada o construcción soldada. Pero estas irregularidades tienen nombre. Siguiente, por favor. Estas irregularidades se conocen como discontinuidades. Una discontinuidad es una interrupción en la estructura física de un material que se presenta al exterior del interior del mismo. Por ejemplo, un bache en un pavimento, en una carretera, se considera una irregularidad o discontinuidad porque afecta la superficie uniforme de la misma. En temas de soldadura se conoce como fisura, poro, falta de socavación, etc. El conocimiento de estas irregularidades es de suma importancia para el inspector, porque primero visualiza estas irregularidades y tiene que ser apto para determinar su naturaleza, ubicación y tamaño de las mismas. Siguiente, por favor. Esa información es requerida para ver si estas irregularidades tienen o no reparación. Y si es que si hay una posibilidad para reparar, el inspector tiene que decirle detalladamente al personal de producción de qué tamaño, de qué es su naturaleza, para que puedan ser arregladas, se podría decir. Pero antes de esto, el inspector tiene que saber qué es una discontinuidad y un defecto, porque no son los mismos. Siguiente, por favor. Como podremos ver, una discontinuidad es una irregularidad en una estructura que de otra manera sería uniforme. En cambio, un defecto es una discontinuidad específica que puede comprometer el comportamiento de la estructura para el propósito que fue diseñado. ¿Y cómo sabemos que es un defecto? Pues un defecto es una discontinuidad rechazable, es decir, que de acuerdo al tamaño o a los límites de concentración, se determinará si la pieza es o no requerida para el tratamiento que se requiere para la función de la pieza o de la construcción. Gracias. Clasificación de las discontinuidades de acuerdo a su origen. Las discontinuidades que se encuentran comúnmente en la soldadura se las podemos clasificar en 3 categorías. Estas están relacionadas con 1, el proceso y procedimiento, 2, el comportamiento metalúrgico y 3, el diseño. Estas discontinuidades relacionadas con el proceso y procedimiento y diseño comprometen que en nuestra soldadura existan tensiones. Préndame su cámara, por favor. ¿Cómo? Préndame su cámara, por favor. Todo lo que ponen con cámara prendida, ¿ya? Ok, ingeniero. Ya. Y las discontinuidades metalúrgicas pueden alterar la distribución de las tensiones locales, así como afectar las propiedades mecánicas, químicas
de la soldadura y de la zona afectada térmicamente. Discontinuidades relacionadas con procesos y procedimientos. Ciertas discontinuidades que se encuentran comúnmente en las juntas creadas con los procesos de soldadura por fusión están relacionadas con procesos específicos. Por ejemplo, las inclusiones de escoria están asociadas con el arco metálico protegido, el arco con núcleo de fundente, el arco sumergido y la soldadura por electroescoria, mientras que las inclusiones de tungsteno son el resultado de prácticas inadecuadas en procesos de soldadura por gas, tungsteno o soldadura por arco plasma. Algunos de estos ejemplos acerca de estas discontinuidades relacionadas con el proceso y el procedimiento son el quemón, que es definida como una porción de cordón de raíz donde una excesiva penetración ha causado que el metal de soldadura sea soplado hacia el interior o puede que se descuelgue un excesivo metal fundido. Aquí podemos ver aquí en la esquina superior izquierda un ejemplo de esto. También tenemos la salpicadura, que puede ser origen de microfisura. Estas son muy poco evitables, pero es un defecto que debemos eliminar ya que pueden ser un punto de inicio en el cual si nosotros terminamos nuestro cordón y dejamos estas salpicaduras en nuestra soldadura y llegamos a aplicar una capa de pintura para que no se oxide, tarde o temprano estos glóbulos se desprenden del metal y logrando, ¿no?, que por esos espacios que quedan ahí, la pieza sea atacada por la oxidación. Aquí podemos ver en la parte inferior de abajo cómo son las salpicaduras, ¿no? Sobremonta excesiva. La sobremonta es un concentrador de tensiones y además un exceso de esta aumenta las tensiones residuales presentes en cualquier soldadura debido al aporte sobrante. Aquí vemos que el cordón de soldadura está muy por encima de la línea del material base, entonces se lo considera un sobreespesor. También tenemos el solape, que es una porción que sobresale del metal de soldadura más allá del límite de la soldadura, es decir, se produce como un falso cordón. El material de aporte no llegó a fundirse con el material base, no llegaron a unirse y se crea un cordón falso, como podemos ver aquí en la esquina superior izquierda, que no se llega a unir el material base con el material de aporte, solo está como por encima de la soldadura. Concavidad se produce cuando el metal de soldadura en la superficie de la cara externa o en la superficie de la cara de la raíz posee un nivel que está por debajo de la superficie adyacente del metal base. Aquí podemos observarlo. Socavadura o mordedura asociada generalmente con técnicas inapropiadas y o corrientes excesivas de soldadura. Aquí también los podemos observar. Discontinuidades metalúrgicas. Las discontinuidades metalúrgicas son cambios en las propiedades de la soldadura o de los metales base. La mayoría de las discontinuidades metalúrgicas están estrechamente relacionadas con el proceso de soldadura y el diseño de la soldadura. Por ejemplo, el alto aporte de calor empleado en ciertos procesos puede causar la segregación de los elementos de aleación en algunos metales. Y la soldadura de material incompatibles puede causar una fragilización severa. Las grietas pueden deberse a discontinuidades metalúrgicas. Por ejemplo, las grietas frías son a menudo el resultado de una fragilización localizada. También tenemos que tomar en cuenta que las discontinuidades metalúrgicas en el metal base en la fabricación, es decir, desde el momento en el que se lo vacían molde y se lo hace lingotes, ya podemos presentar este tipo de discontinuidades, ¿no? Un ejemplo de estas discontinuidades metalúrgicas son las fisuras que ocurren en el metal base y en el metal de aporte, en ambos. Cuando las tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. Las fisuras son independientemente de su longitud de efecto. Es decir, que ni bien se detecta, debe removerse, eliminarse. Así que las fisuras pueden clasificarse en fisuras en caliente y fisuras en frío. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con mi compañero. Fisuras laminares.
Son fracturas en forma de terraza en el metal base con orientación básicamente paralela a la de la superficie forjada. Son causadas por alto esfuerzo en la dirección del espesor que resultan del proceso de soldadura. Aquí podemos ver la fisura en el material de aporte, y aquí en la derecha podemos ver fisura tanto en el material de aporte como en la zona afectada térmicamente, y aquí una fisura laminar, ¿no?, que está paralela al cordón de soldadura. También en estos tipos de discontinuidades metalúrgicas podemos encontrar los poros, que son discontinuidades del tipo de cavidad formada por gas atrapado durante la solidificación del metal de soldadura. Podemos dividirlo en 4 tipos, que son porosidad uniforme dispersa, porosidad agrupada, porosidad alineada y porosidad vermicular o tipo gusano. Aquí podemos ver el ejemplo de estos poros. Las discontinuidades relacionadas con el diseño. Algunas discontinuidades encontradas en uniones soldadas son el resultado de decisiones de diseño. El diseño adecuado de la pieza soldada asegura que el desempeño de la pieza soldada no se vea afectada adversamente por las concentraciones de tensiones, que pueden iniciar una falla. Por ejemplo, un cambio brusco en la forma o el área de la sección transversal de una soldadura que concentra la tensión es una discontinuidad. El diseño de piezas soldadas también puede afectar la aparición de discontinuidades mecánicas y metalúrgicas. La penetración parcial es una discontinuidad reconocida que debe evitarse en cierto tipo de soldadura. Además, las soldaduras diseñadas con acceso limitado dificultan que el soldador deposite una soldadura sólida y aumentan la probabilidad de discontinuidades relacionadas con el proceso o el desempeño del soldador. Es decir, que estas discontinuidades de diseño van de la mano con las discontinuidades relacionadas con el proceso. Las condiciones de alta restricción aumentan las probabilidades de que inicien grietas calientes o frías en el metal de soldadura o zona afectada térmicamente. Aquí les dejo la tabla que saqué del manual de soldadura, donde hay más tipos de discontinuidades. Yo saqué las que me parecieron más apropiadas para que, si desean, las puedan revisar y investigar un poco más, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Fisuras en caliente. Bueno, las fisuras en caliente pueden ocurrir como resultado del efecto combinado de la contracción térmica característica de cualquier proceso de soldadura que involucre calentamiento localizado y enfriamiento, con la falta de utilidad del metal a temperaturas elevadas como para soportar dichas tensiones. Siguiente, por favor. Algunas causas principales de este defecto en aceros al carbono no aleados de baja aleación son el medio y alto tenor de carbón en el material base, alto tenor de impureza, como el azufre y el fósforo en el material base, elevadas tensiones de contracción, depende de la mayor o menor plasticidad del material de la junta. Siguiente. En algunas clasificaciones de las fisuras en caliente podemos ver las fisuras de solidificación, que son aquellas fisuras que se producen en el transcurso del enfriamiento, en la última etapa de solidificación, siguiendo el contorno de las dendritas, y se crean en estado sólido por una resistencia insuficiente a las tensiones generadas. Como podemos ver en la figura 1, una representación. En consecuencia, las fisuras es un efecto combinado de factores mecánicos y químicos. Las fisuras están asociadas con las impurezas, particularmente el fósforo y el azufre, siendo promovidas por el carbono y controladas en parte por el manganeso y el silicio. La presencia de las impurezas como el azufre forma compuestos de bajo punto de fusión, como el sulfuro de hierro, que se segrega hacia el contorno del grano y solidifica a 985 grados, reduciendo así la cohesión. La aparición de las fisuras depende del proceso de soldadura, el procedimiento y la composición química del material. Cuando la composición química es desfavorable,
es posible evitar las fisuras de solidificación en un correcto procedimiento de soldadura. Aquí nos dice que no siempre depende de los materiales. Puede ser que los materiales sean buenos, pero también depende del operario que está realizando la soldadura. Como abajo podemos ver un ejemplo, pueden haber diferentes formas de soldar, y eso depende del operario. Si lo forma de una manera incorrecta, igual va a provocar lo que son las fisuras. Siguiente, por favor. También podemos encontrar lo que son las fisuras de licuación. Las tensiones generadas de la soldadura y la composición particular de la materia pueden generar microgrietas en las zonas afectadas por el calor más próximo a la línea de fusión. Como podemos ver en la figura 2, durante el tiempo que en el material se encuentra a alta temperatura, se forman películas líquidas en el contorno del grano, que disminuye notablemente la resistencia en la zona, como el carbono, el azufre, el fósforo, el plomo, el selenio y algunos más componentes que son los principales motivadores de este tipo de fisura. Contrariamente con lo que sucede con la fisura de solidificación, cuando el material base es susceptible a la fisura de licuación, es poco lo que puede hacerse desde el punto de vista de la tecnología de la soldadura. Es conveniente seleccionar procesos de bajo calor aportado de manera tal que la zona afectada por el calor sea la mínima posible, pero el control de este tipo de fisuras pasa exclusivamente por la calidad del material base. Siguiente. También debemos entender que la diferencia en lo que es la licuación y solidificación. El agrietamiento de licuación ocurre en la zona parcialmente fundida. En cambio, el agrietamiento de solidificación ocurre en la zona de fusión. Aquí en la imagen podemos ver lo que es una fisura por licuación, lo que explicamos anteriormente, que se forman películas líquidas en alrededor del grano. Siguiente. ¿Cómo evitar la fisuración caliente? En control de la composición química de las impurezas. Controlar el contenido de carbono, azufre y fósforo en el material base y en el aporte. El contenido de carbono en la zona de dilución debe limitarse a 0.13 para evitar formaciones de estructura de pobre ductilidad. En una relación de manganeso-silicio debe ser superior a 20, que anula el efecto desfavorable de azufre. El tenor de fósforo debe limitarse a 0.04% de la relación manganeso-silicio. Mantenerse menor a 3.5. Esto debe tener presente los contaminantes que proviene del medio en el que estuvieron expuestos el material, sobre todo en reparaciones. Es muy común en materiales que estuvieron expuestos a hidrocarburos o derivados. Aquí en las imágenes podemos ver algunas formas de evitar lo que son las fisuración. Como en la parte inferior izquierda, podemos ver que un ángulo de biseles pequeño puede originar lo que son fisuras. Y también las juntas muy cerradas o repelados incorrectos generan fisuras. Siguiente. Fisuras en frío, sus orígenes y mecanismos. La fisuración en frío, más correctamente denominada fisuración asistida por hidrógeno, se manifiesta por la aparición de fisuras inmediata o transcurrida minutos o en algunos casos hasta horas después de ser completada la soldadura. Estas fisuras normalmente aparecen en la SAC o también pueden ocurrir en la ZF de aceros de mayor resistencia mecánica. Siguiente, por favor. La fisuración por hidrógeno es consecuencia de la acción simultánea de 4 factores: la presencia de hidrógeno disuelto en el metal fundido, los esfuerzos residuales asociados con la soldadura, una microestructura frágil, típicamente martensita, de dureza superior a los 350 Vickers, a baja temperatura por debajo de los 150 grados centígrados. Tener en cuenta que ninguno de estos factores mencionados aisladamente provocan la fisuración en frío. Siguiente, por favor. Prevención y mitigación de las fisuras en frío. Debe tomarse de acuerdo a las principales causas de formación de las grietas,
contenido de hidrógeno, mantener la atmósfera con el menor contenido de hidrógeno posible, mantener los electrodos guardados en lugares adecuados y secos, promoviendo el secado en hornos de los mismos antes de ser usados. Microestructura frágil. Lo ideal es intentar evitarlas utilizando un precalentamiento. El aumento de la energía de soldadura, la selección del metal de aporte de menor resistencia posible. Siguiente, por favor. Tensiones. Intente promover la soldadura con el menor grado de restricción posible. Es una excelente medida para evitar las tensiones residuales, ya que las tensiones promueven la deformación plástica de los materiales, que por su vez aumenta el número de discordancias que son responsables por el transporte de hidrógeno para la extremidad de los entalles. Se debe tomar en cuenta la acción de los esfuerzos, como por ejemplo el propio peso, la concentración de la soldadura, ensayo de presión y otras. Temperatura. Utilice un precalentamiento. Después de la soldadura, mantener la solda a una temperatura suficiente para permitir la difusión del hidrógeno, disminuyendo sus concentraciones en la solda. Con eso se disminuye el riesgo de la fisuración a frío. Realizar un postcalentamiento de 2 horas a 250 grados centígrados es más que suficiente para promover la difusión del hidrógeno y se elimina la susceptibilidad de las grietas a frío. Siguiente, por favor. Nivel de contenido de hidrógeno en los electrodos. Aquí podemos observar una gráfica que nos da una idea de cuánto hidrógeno se aporta en una soldadura. Abajo podemos observar una escala que va desde los 0 hasta los 35 mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de material aportado o depositado, en función del tipo de electrodo o proceso. Por ejemplo, arriba podemos encontrar el electrodo retílico. Este absorbe mucha humedad, por lo cual aporta una gran cantidad de hidrógeno. Después tenemos el proceso más limpio de todos, que es el alambre macizo, que tiene un aporte de hidrógeno bajo si el alambre está limpio y un poco más alto si está sucio. Siguiente, por favor. En el gráfico de la izquierda podemos observar una curva que se muestra cómo varía la cantidad de hidrógeno en el metal depositado en función del hidrógeno en la atmósfera del arco. Esto quiere decir que cuando más humedad ambiente tenemos, más hidrógeno incorpora a la soldadura. En la gráfica de la derecha muestra la solubilidad del hidrógeno en mililitros por cada 100 gramos de metal de aporte a diferentes temperaturas, lo que quiere decir que a mayor temperatura y más cuando pasa del estado sólido a líquido, aumenta mucho la solubilidad del hidrógeno. Esto quiere decir que cuando se empieza a soldar el metal, está en la zona más alta de solubilidad, o sea que incorpora mucho hidrógeno y luego cuando este solidifica, se queda atrapado en la red, perdón. Bueno, condición de absorción de hidrógeno sobre la formación de fisuras en el metal depositado y en la zona afectada por el calor. Siguiente, por favor. Mándame su cámara, Santo, por favor. Perdón, ingeniero, ¿cómo dice? Que encienda su cámara. Ok. Ahorita estoy en la flota, estoy llegando a un viaje por trabajo. No sé si se va a escuchar bien. El Bueno. agrietamiento o fisura por hidrógeno, también conocido como agrietamiento por debajo del cordón, agrietamiento en frío o agrietamiento por retardo.
Un momento, por favor. Por favor, continúe. Sí, ingeniero, un momento, estoy bajando la pelota. Como le decía, el agrietamiento o fisura por hidrógeno, también conocido como agrietamiento por debajo del cordón, agrietamiento en frío, agrietamiento por retardo, puede ocurrir al soldar acero al carbono y de baja aleación. El potencial de agrietamiento por hidrógeno en el metal de soldadura o en la zona afectada por el calor o en ambos. Depende de la composición o el contenido de hidrógeno y el nivel de tensión de tracción en estas áreas. Siguiente, por favor. Bueno, el craqueo por hidrógeno generalmente ocurre en una temperatura inferior a 150 grados o 300 grados Fahrenheit, ya sea inmediatamente después del enfriamiento o después de un periodo de incubación de hasta 48 horas. Cantidades crecientes de hidrógeno difusible, microestructuras más susceptibles, más duras, o tensiones de tracción más altas. A las tres cosas aumentan la probabilidad de agrietamiento y acortan el periodo de incubación. Siguiente, por favor. En la siguiente secuencia describe el proceso general. A ver, diapositiva, compañero. Como le iba diciendo, la siguiente secuencia describe el proceso general. Las moléculas de agua o hidrógeno se disocian en hidrógeno atómico en el arco de soldadura. El hidrógeno atómico se disuelve fácilmente en el baño de soldadura 3. A medida que el baño de fusión se solidifica, el hidrógeno comienza a difundirse en un haz circundante. 4. A medida que se enfría el área soldada, la difusión de hidrógeno se hace más lenta, especialmente por debajo de los 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit. Con el tiempo, el hidrógeno se acumula en regiones de tensión de tracción triaxial, como en la punta de la soldadura o en la raíz de la soldadura, e inclusiones de escoria. Presentación, por favor, compañero. O en pequeñas grietas de solidificación o licuación. Cuando la concentración de hidrógeno en cualquier lugar supera un valor umbral determinado por la tensión
y la microestructura presente comienza el agrietamiento. Siguiente, por favor. El acero fundido tiene una alta solubilidad para el hidrógeno atómico. Que puede estar presente debido a la disociación del vapor de agua o los hidrocarburos en el arco de soldadura. La tasa de difusión de hidrógeno atómico en el acero es alta en su temperatura de fusión o cerca de ella. Por lo tanto, el metal de soldadura fundido puede captar rápidamente hidrógeno atómico, que es plasma de arco. Una vez en el metal de soldadura, los átomos de hidrógeno pueden difundirse rápidamente en el haz del metal base. Hay varias fuentes posibles de humedad y otros compuestos hidrogenados que pueden disociarse en el arco de soldadura e introducir hidrógeno difusible en el metal de soldadura. Las fuentes incluyen el metal de aporte, la humedad en la cubierta del electrodo, el fundente de la soldadura, el gas de protección o los contaminantes de la superficie, como la humedad absorbida, el óxido hidratado, el aceite, la grasa o la pintura en el metal de aporte o el metal base. Siguiente, por favor. También les indicaré un poco de cómo reducir el contenido de hidrógeno en el metal soldado. El hidrógeno, como dijimos, es... La presentación, compañero. El hidrógeno es un elemento perjudicial en el proceso de soldadura, ya que provoca porosidad, lo que debilita la unión y provoca grietas. Como resultado, es esencial tomar medidas para reducir el contenido de hidrógeno en el metal soldado. Estas son algunas medidas a tomar. 1. Mantener seco el equipo de soldadura. Precalentar el metal base. Recomendable que se caliente un poco más a la temperatura ambiente. Usar electrodos y fundentes de bajo hidrógeno. 4. Reducir la velocidad de soldadura. Y 5. Usar un gas de respaldo. Siguiente, por favor. Como conclusión, podemos decir que reducir el contenido de hidrógeno en el metal soldado es fundamental para lograr una soldadura de alta calidad. Observar las medidas mencionadas anteriormente nos ayuda a comprender y prevenir la absorción de hidrógeno y producir un metal soldado de alta calidad. Gracias. Eso es todo. Muy bien, no me quite su presentación, déjela ahí. Preguntas, jóvenes. Velasco, vuelva a poner su presentación. ¿No se ve, ingeniero? Y ahora sí. A ver, jóvenes. Primeramente, tenemos que... Cuando hay un compromiso, jóvenes, hay que cumplirlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Sin faltarle el respeto a los compañeros que sí se toman el tiempo y entran a clase o preparan su exposición. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes. Si
si nosotros venimos haciendo un análisis desde el inicio, nosotros iniciamos con un proceso de soldadura, ¿de acuerdo? Luego hablamos de las juntas, ¿de acuerdo? Hablamos de la forma más adecuada, de la forma más propia para poder realizar las uniones con soldadura. Luego ingresamos un término muy probablemente nuevo para ustedes, que es la soldabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades de los materiales que ayudan a poder hacer que dicho material sea más o menos soldable? ¿De acuerdo? Posterior a eso, entramos a hablar, después de haber visto el proceso, la junta, la soldabilidad, las tensiones residuales que pueden haber internamente si no ocupamos metales bases adecuados, si no ocupamos procesos de soldadura adecuados, si no damos tratamientos adecuados como pre y post calentamiento, ¿de acuerdo? Y podemos entrar al día de hoy a, si no cumplimos todo lo estudiado hasta el día de hoy, vamos a conocer las consecuencias que se puede tener si no cumplimos todos los estándares que la norma, los procedimientos y los procesos de soldadura recomiendan. ¿De acuerdo? Como puede darle más adelante, por favor, Velasco. Como punto número 1, nosotros debemos identificar y saber reconocer la diferencia que vamos a tener entre un defecto y una discontinuidad. ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta para el grupo. ¿Qué es un defecto y qué es una discontinuidad? Jóvenes. Ingeniero. Vemos que a Valdivieso prefiere escuchar música. Adelante. Una discontinuidad es una irregularidad, como podemos ver ahí en pantalla. En esa irregularidad, a comparación del defecto, se puede corregir, ¿no? O sea, se puede corregir para que vuelva a ser productiva esa pieza, ¿no? En cambio, el defecto es una discontinuidad específica, o sea, puede ser que sea muy grande esa discontinuidad y ya la pieza o la construcción no pueda ser reparada de acuerdo a los códigos que tiene cada fábrica o límites, digamos, que tiene para... Momento, dígamelo con sus palabras. O sea, con mis palabras le podría decir que, o sea, una discontinuidad, un defecto es una discontinuidad que no se puede arreglar, digamos, que no se puede solucionar, que a comparación de la discontinuidad, que es una irregularidad, digamos, que se puede reparar, digamos, con el equipo de producción, ya sea de la fábrica o de la persona que está a cargo, ¿no?
Pero la discontinuidad prácticamente en una soldadura, ¿qué viene a ser? Es una variación que vamos a tener a lo largo de ese cordón de soldadura, ¿de acuerdo? Una falla prácticamente, una falta de homogeneidad que vamos a tener, ¿de acuerdo? Y ya un defecto, jóvenes, es cuando nosotros voy a hacer primero voy a hacer un ejemplo brusco, ¿de acuerdo? Imaginémonos una viga que debería tener 2 metros y debería estar recta. Pues esa viga, en vez de estar recta, está pandeada para la derecha y está totalmente oblicua. ¿De acuerdo? O sea, no está cumpliendo, es defectuosa. ¿De acuerdo? O imaginémonos una viga I, una viga tipo I, ¿de acuerdo? Que a lo largo de su estructura debe cumplir. El alma tiene 10 centímetros y el ala tiene 5, ¿de acuerdo? Y a lo largo, en cierta parte, el ala decrece, tiene 2, ¿de acuerdo? Va así, decrece y vuelve a ensancharse. Pues tiene un defecto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que prácticamente es una falta de homogeneidad de la característica que estamos estudiando, tanto sea mecánica, metalúrgica, física, la resistencia, etcétera, ¿de acuerdo? Ya en cambio la discontinuidad prácticamente es que la pieza no cumple para el cual fue diseñada y elaborada. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos, jóvenes. Vamos viendo más adelante. Las principales discontinuidades, ¿de acuerdo? Van a estar en función, ahí justamente es donde la vamos a identificar, ¿de acuerdo? Si es que ya viene en el proceso que se elaboró, si ha tenido una alteración en el proceso metalúrgico o prácticamente si ha sido mal diseñado, si nosotros estamos utilizando mal el procedimiento. ¿De acuerdo? Siguientes, jóvenes. Siguiente. Ahí está, jóvenes. La persona que se va a, vamos a decirlo así, a especializar en soldadura, tiene que conocer, estos son algunos, ¿de acuerdo?, de las discontinuidades que se pueden estudiar en el proceso de soldadura, ¿de acuerdo? Prácticamente, si ustedes ven, todas estas discontinuidades, lo que nos van a generar son tensiones residuales, lo cual nos va a generar una posible potencial falla de la soldadura. ¿De acuerdo? Continuemos. Antes, perdón, que habíamos visto. Una antes, por favor. Una antes. Exactamente. Quemadura, salpicadura, sobremonta excesiva. Continuemos, por favor. Dele más adelante. Solape, mucho de esto ya habíamos visto. Adelante. Aquí, jóvenes, es cuando normalmente el soldador no tiene, puede continuar, el soldador no tiene mucha destreza, ¿de acuerdo? Podemos continuar.
y normalmente el soldador no debería, puede continuar, no debería generar tanta discontinuidad. Continúe, por favor. Continúe. Ahí. ¿Qué sucede, jóvenes? Algo que el grupo no habló. ¿Cómo detectar estas discontinuidades? ¿De acuerdo? Es directamente son con ensayos no destructivos, que seguramente el grupo más adelante lo va a comentar, ¿no? Porque hay otro grupo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí, espéreme. Ahí son muchos de los... Antes, por favor. Que la verdad que me alegra que por lo menos uno, porque los otros también tienen mucha coincidencia que en las otras exposiciones, haya entrado a los libros que le haya pasado o si se los descargó, no lo sé, pero ve la clasificación que existen en las juntas de soldadura de discontinuidades. ¿De acuerdo? Muy importante, jóvenes, ya le digo, la persona que se vaya a dedicar a esto tiene que entrar a reconocerla, estudiarla, analizarla y darle una solución a todas estas discontinuidades. ¿De acuerdo? Continuamos. Fisuración en caliente, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen de la diferencia entre lo que vendría a ser la fisuración en caliente y en frío? Pregunta para el grupo. Ingeniero, la fisuración en caliente llegaría a ser las discontinuidades que se provocan ya sea en el punto de fusión o en el estado líquido, al momento de enfriarse, que crean películas alrededor de los granos. Un compañero que expuso sobre fisuración en frío. A ver, jóvenes, primero tenemos que saber por qué se nos puede generar una fisura. Normalmente, el grupo que estuvo exponiendo lo que vendrían a ser tensiones residuales, de acuerdo, si mal no me equivoco, de acuerdo, ellos estuvieron hablando del contenido de carbono en el material base, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos que existe un alto contenido de carbono en el material base, tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso nos puede generar fisuras. Si nosotros, jóvenes, no le damos un tratamiento térmico a las piezas, aparte de sufrir deformaciones, podemos tener fisuraciones, ¿de acuerdo? Porque si nosotros terminamos de soldar bruscamente, se nos puede enfriar la pieza, como el compañero hablaba hace unos minutos, también nos puede fisurar, nos puede generar fisuras, ¿de acuerdo? Si nosotros, eso hablaba, recapitulé todo lo que fueron las exposiciones, si nosotros no tenemos el conocimiento de aplicar o realizar una junta adecuada para realizar la soldadura, también estamos expuestos a tener fisuras dentro o en el material base o en la soldadura, ¿de acuerdo?
prácticamente si la junta no es adecuada, también se nos va a generar este tipo de fisuras, ¿de acuerdo? Si el material no está con todas las recomendaciones que se ha dado, limpieza, si no se ha removido material o cuerpos extraños, porque ¿qué pasa, jóvenes? Si nosotros tenemos grasa, normalmente sucede, en la pieza que estamos soldando, esa grasa se va a fundir. Al fundirse, va a emitir un vapor. Y si nosotros aplicamos soldadura sobre esos vapores, vamos a tener vapores concentrados que no van a generar porosidades en la soldadura. ¿De acuerdo? Mucho de eso ahí. Y el tema de retener todo lo que vendría a ser el hidrógeno internamente a la soldadura. ¿De acuerdo? Pero, jóvenes, nosotros podemos hacer un pequeño desglose, ya que normalmente la fisuración en frío va a venir asociada al hidrógeno y, como el compañero estuvo hablando, ya la fisuración en caliente viene a ser por la licuación. ¿De acuerdo? Continuemos, por favor. ¿Cuáles van a ser? A ver, creo que lo tenía ahí. Dele un poco más adelante, por favor. Estas son en caliente. Evidentemente, si nosotros no controlamos desde las juntas que vamos a utilizar, si el soldador no tiene la destreza necesaria para realizar la soldadura, ¿de acuerdo? Si tenemos materiales que son extraños a la soldadura o al material base, prácticamente vamos a tener fisuras en caliente, ¿de acuerdo? Continúe, por favor. Y ya las fisuraciones en frío, que vendrían a ser ya las que van a ir asociadas al hidrógeno, van a aparecer después de la soldadura. Podemos ir a fisuración en frío, por favor. Ellos van a aparecer o ellas van a aparecer luego de que se terminó la soldadura y normalmente la vamos a tener tanto entre la zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente y el material base. ¿De acuerdo? Prácticamente son daños que una vez que se presenta se tiene que remover toda la soldadura. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Adelante. Creo que no hablamos, permítanme acá, de orígenes y los mecanismos. Nadie habló prácticamente de lo que vendrían a ser de los orígenes y mecanismos de las discontinuidades, ¿de acuerdo? Ya que prácticamente por qué se van a generar estas discontinuidades, por varios puntos que ya estuvimos hablando. Prácticamente es hacer un análisis de, por ejemplo, cuando hablamos de las porosidades que ustedes estuvieron viendo, es que prácticamente a la hora de realizar la soldadura se absorben todos los gases de la fusión, ¿de acuerdo? Y prácticamente, o de las impurezas, como le di el ejemplo de la grasa, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es proteger ese gas y a la hora de que se termina de la soldadura se generan poros. También podemos tener
la falta de fusión o penetración, ya que la velocidad del soldador es bastante rápida o en su defecto muy lenta y nos puede generar socavaduras o mordeduras, ¿de acuerdo? Eso le faltó al grupo, nadie expuso eso de ahí, ¿de acuerdo? Sería bueno de que se haga un análisis de cada uno de las discontinuidades, cuáles son los orígenes y cuáles son los mecanismos por el cual se puede solucionar este tema. Y como último punto, se tenía las condiciones, ¿no?, de absorción de hidrógeno para generar lo que vendrían a ser las fisuras, ¿cierto? Prácticamente, como estuvo comentando el compañero, que no lo voy a hablar mucho, prácticamente esta falla se va a dar por el hidrógeno prácticamente en la soldadura. Deberíamos tener mucho cuidado con respecto a este tema. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Quién me dice cómo podemos controlar el tema del hidrógeno en la soldadura? Jóvenes. No dice nada. Justamente, jóvenes, con los tratamientos de de precalentamiento y poscalentamiento, jóvenes, prácticamente es algo que venimos hablando desde creo que el segundo o tercer tema. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Muy bien, jóvenes. No, ingeniero, no. No hay duda. Vamos a marcar la fecha del examen. Mañana 1, 2. ¿Prefieren? No lo vamos a hacer. Teníamos marcado que era para el 25, evidentemente no se pudo porque tuvo unos problemas en la semana del 16 al 18. Arrancamos las exposiciones la semana pasada nuevamente. Entonces se supone que si ya estaban preparados para el 25, si programamos el examen para el día jueves 9 de mayo, ¿hay algún problema, jóvenes? Ningún ingeniero. Ningún ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo anotamos acá. Parcial 09 de mayo. Permítanme un segundo, ya lo vamos a dejar acá. Eso ya yo lo acomodo ahora acá. Por favor, avísenle a todos sus compañeros. No quiero historias de que no sabía. Jueves. de mayo del 2024. ¿A qué hora quieren el examen? Lo vamos a poner para las 20:45. ¿De acuerdo?
Lugar, ya vamos a definir dónde. Listo, jóvenes. Ya está publicado el primer parcial. ¿Dudas? ¿Consultas? Duración del parcial, ingeniero, disculpe, ¿cuánto vamos a tardar? ¿O va a durar? Lo necesario para que terminen. Ok. No le pongo, no, normalmente son 20, 30 minutos. Vamos a ver. Si estudian y presentan, están todas las diapositivas en el Classroom. Y por favor, ahora vamos a ver. Tengo 10 cuestionarios y 9 informes. Hay un informe, hay un grupo que no ha entregado su informe. Vamos a entrar a revisar acá. Por ejemplo, jóvenes, el grupo de Laime, Bautista, Roja, Núñez y Merino me subieron la presentación aquí. Se lo dije. No lo cambiaron. Por favor, hablar con Laime, Quispe, Diego, Bautista, Paredes, Joan, Roja, Montaño, Roger, Núñez, Rivera, Gelín y Merino Aguirre, Guido. Esto está mal, jóvenes. Se nota que no prestaron ni un poco de atención. Bien. Ya. Lo único que está es ese grupo. Después los otros sí me han presentado. Supongo que como se debe, con una carátula, los integrantes y todo eso. ¿De acuerdo? Ah, apareció el grupo aquí, Bautista, Roa, pero no saben ni qué me llamo. Claro, jóvenes, por favor. Jóvenes, copiar la diapositiva en un documento Word, por favor. Díganme que no lo van a hacer. Es más fácil, no me hagan perder mi tiempo ni de sus compañeros. Lo mismo, hay gente que me ha subido la diapositiva. Por favor, arréglenme ese tema porque no voy a permitir que se estén haciendo la burla. ¿O alguien tiene una duda cómo se hace un informe de un trabajo que ha realizado? Lo mismo, cuestionario sin una carátula. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos con carátula. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda cómo se hace esto o no? ¿O para ustedes esto está bien? Encima estoy revisando acá. Laime Quispe sube una cosa y Bautista Aparicio sube otra y son la misma. Por eso, jóvenes, por favor, hay que tener una carátula. Les dije que subía uno todo. Aquí yo no sé quiénes son los integrantes. Justamente está dando la casualidad que los dos subieron y es uno solo. ¿De acuerdo? Por favor, jóvenes, corregir este tema. Tienen toda la semana de hoy, el fin de semana, para arreglarme esto. Una persona con su carátula donde estén todos los integrantes. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas, consultas de lo que estoy hablando, jóvenes? No, ingeniero. Una consulta, ingeniero, una aclaración.
Sí, Solamente una persona tiene que subir el cuestionario, el informe, solo una persona, ¿no? correcto. Si usted tiene, eso fue lo primero que dije cuando solicité los cuestionarios y los informes. Les dije, con su carátula, jóvenes, están en 8º semestre, próximamente van a ser ingenieros. ¿De acuerdo? No es presentar en una servilleta. Ustedes presenten en una servilleta su currículum, a ver quién lo va a contratar. ¿De acuerdo? Una persona con una carátula donde diga los integrantes, basta porque yo agarro, verifico el trabajo, veo las personas y le pongo la nota. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Por qué? Porque es tanto su informe como su cuestionario lo van a subir al Telegram para que los estudien todos. Pero tiene que ser una cosa bien hecha, jóvenes. No agarrar su diapositiva, copiar y pegarla. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Nadie tiene dudas, nadie tiene consultas, ¿cierto? De cómo presentar los cuestionarios, ni cómo presentar el informe, ¿cierto? Los temas están en el Classroom, saben de dónde tienen que estudiar, está todo claro, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Muy bien. Ingeniero. Muy bien, perfecto. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Díganle al segundo grupo de discontinuidades que me envíe su presentación lo cuanto antes. Muy bien, jóvenes.